La segunda intervención francesa en México. La segunda intervención francesa en México fue un conflicto armado que ocurrió entre 1861 y 1867. Napoleón III, presidente de Francia, buscaba expandir la influencia francesa en América y establecer un imperio en México. Francia estaba motivada por el deseo de obtener riquezas y recursos naturales de México, así como por establecer un contrapeso a la influencia estadounidense en la región. El pretexto inicial de Francia para la intervención fue el incumplimiento de pagos de la deuda por parte de México. Francia contaba con el apoyo de España y del Reino Unido al principio de la intervención, pero estos países se retiraron más adelante. Las fuerzas francesas desembarcaron en Veracruz el 17 de diciembre de 1861. Benito Juárez era el presidente de México en ese momento y lideró la resistencia contra la intervención francesa. La Batalla de Puebla, el 5 de mayo de 1862, fue una victoria mexicana simbólica sobre las fuerzas francesas. A pesar de la victoria en Puebla, Francia continuó su avance y tomó la Ciudad de México en 1863. Napoleón III instaló a Maximiliano de Habsburgo como emperador de México en 1864. Maximiliano era un archiduque austriaco y fue elegido como emperador de México por influencia de Francia. Maximiliano llegó a México con la esperanza de establecer un gobierno estable y modernizador. Maximiliano implementó reformas liberales en México, incluyendo la abolición de la esclavitud y la promulgación de una nueva constitución. Sin embargo, Maximiliano enfrentó la oposición de los liberales mexicanos, liderados por Benito Juárez. La resistencia mexicana se organizó en torno al gobierno de Juárez, que se estableció en el norte de México. La resistencia de Juárez recibió apoyo de Estados Unidos, que veía la intervención francesa como una amenaza a su propia seguridad. La Guerra Civil estadounidense fue un factor importante que influyó en la política exterior de Estados Unidos durante la intervención francesa en México. Después de la derrota de Francia en la Guerra Franco-Prusiana en 1871, Napoleón III retiró el apoyo a Maximiliano. Maximiliano intentó mantenerse en el poder con el apoyo de conservadores mexicanos, pero finalmente fue capturado y ejecutado en 1867. La ejecución de Maximiliano marcó el fin de la intervención francesa en México y el restablecimiento del gobierno de Juárez. La intervención francesa en México exacerbó las tensiones entre México y Francia durante muchos años. La intervención francesa tuvo un impacto duradero en la política y la cultura mexicanas y es recordada como un periodo de lucha por la soberanía y la independencia. La resistencia mexicana durante la intervención francesa es celebrada en México como un ejemplo de valentía y patriotismo. La segunda intervención francesa en México dejó un legado de resentimiento hacia Francia en México que perdura hasta el día de hoy. La intervención francesa en México también tuvo consecuencias internacionales, ya que llevó a tensiones diplomáticas entre Francia y Estados Unidos. El apoyo de Estados Unidos a la resistencia mexicana durante la intervención francesa marcó el inicio de una relación más estrecha entre los dos países. La segunda intervención francesa en México fue un ejemplo de imperialismo europeo en América Latina durante el siglo XIX. La intervención francesa en México también provocó cambios significativos en la política mexicana, incluyendo la consolidación del gobierno republicano y la promoción del nacionalismo mexicano. La intervención francesa en México fue un episodio importante en la historia de México que continúa siendo estudiado y debatido por historiadores. La segunda intervención francesa en México fue uno de los eventos más importantes en la historia de México durante el siglo XIX. La intervención francesa en México fue parte de un periodo de inestabilidad política y conflictos internacionales en América Latina. La intervención francesa en México fue un intento de Francia de establecer un imperio en América Latina y contrarrestar la influencia de Estados Unidos en la región. La intervención francesa en México también tuvo consecuencias económicas, sociales y culturales en México. La resistencia mexicana durante la intervención francesa fue una muestra de la determinación del pueblo mexicano por defender su soberanía e independencia. La intervención francesa en México fue un ejemplo de la lucha de los pueblos latinoamericanos contra el imperialismo extranjero.
La segunda intervención francesa en México fue un conflicto armado que enfrentó a México contra Francia y sus aliados. La segunda intervención francesa en México tuvo un impacto duradero en la política y la sociedad mexicanas y es recordada como un momento crucial en la historia del país. La intervención francesa en México fue un ejemplo de las tensiones entre las potencias europeas y las naciones latinoamericanas durante el siglo XIX. La resistencia mexicana durante la intervención francesa fue un ejemplo de la lucha por la libertad y la democracia en América Latina. La intervención francesa en México fue un episodio controvertido en la historia de México y sigue siendo objeto de debate y análisis. La segunda intervención francesa en México fue uno de los eventos más importantes en la historia de América Latina durante el siglo XIX. La intervención francesa en México fue parte de un periodo de agitación política y conflictos armados en América Latina. La resistencia mexicana durante la intervención francesa fue una muestra del espíritu de lucha y la determinación del pueblo mexicano por defender su tierra y su libertad. La intervención francesa en México tuvo consecuencias políticas, sociales, económicas y culturales en México que perduraron mucho después del fin del conflicto. La Batalla de Puebla sigue siendo recordada en México como un símbolo de la resistencia y la lucha por la libertad contra la opresión extranjera. La segunda intervención francesa en México dejó un legado de nacionalismo y orgullo en México, y es recordada como un momento crucial en la historia del país.